Y bien, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar acerca del Yasuní y el futuro del Yasuní. Y bueno, ya se han inscrito movimientos que están a favor del sí y del no para esta consulta popular del Yasuní. Pero, ¿qué tenemos que saber? Y por eso estamos buscando desde Radio Sucesos varias voces que nos ayuden a formar un criterio propio respecto a qué hacer en esta consulta. Votar por el sí, votar por el no, de un bloque que, bueno, se está explotando actualmente y que si es que gana el sí en la consulta, la gente tiene la opción de votar que este petróleo quede bajo tierra. ¿Qué implicaciones tiene esto? Es lo que vamos a preguntar al experto Raúl Ortiz San Martín. Él es consultor petrolero internacional y vamos a conversar justamente sobre esto. Raúl Ortiz es un consultor petrolero internacional, es reconocido con su experiencia y, bueno, ha trabajado en varias empresas importantes. Por eso lo hemos invitado para que nos comparta su expertise respecto a todo lo que se dice en torno a esta consulta, si gana el sí, si gana el no, qué nos beneficia, en qué nos perjudica. Gracias a don Raúl Ortiz por estar con nosotros, bienvenido. Y bueno, ¿cuál es su criterio respecto a esta consulta que se realiza y que los ecuatorianos del 20 de agosto tendremos que ir a las urnas a votar sí o no respecto al Yasuní ITT? Bienvenido, Raúl, y ¿qué nos puede comentar? Muy buenos días, ¿sí me escuchan, no? Le escuchamos perfectamente. Muchas gracias por la invitación, muy amables. A la audiencia también un cordial saludo acá desde Houston, Texas, donde yo vivo, la capital petrolera del mundo. Mire, yo creo que no es un asunto sencillo, ¿verdad? No es un asunto de él tiene toda la razón o tiene cero razón, ¿ya? Es un asunto de que hay que sopesar los pros y los contras, ¿right? ¿Ah? Y en mi opinión, el estar en contra de que se cierre el campo prevalece, en mi opinión, ¿ya? Porque el remedio puede salir peor que la enfermedad, ¿ok? De acuerdo. Ahora, hay que acotar ciertos puntos, ¿no? Y yo no quiero insistir mucho en lo que ya se ha ido. Yo he estado dando seguimiento muy permanentemente a esto. Yo creo que si usted me pregunta a mí cuál es el daño más grande, bueno, la parte económica es importantísima, no me tome mal, ¿no? Pero el daño más grande es que prácticamente ahuyentaría, eliminaría la inversión en exploración, ¿ya? Y la inversión en recuperación mejorada de los campos actuales. En el Ecuador en los últimos 15 o 20 años no se ha hecho exploración. O sea que no se han encontrado nuevos campos. Al no hacer eso, lo que hemos estado haciendo es ordeñando la vaca, como se dice acá, de los campos actuales. Bueno, esa vaca ya está casi seca, ¿ya? Entonces eso está causando que vaya cada vez cayendo más y más la producción. Entonces el ITT es el único campo prácticamente que se ha agregado en los últimos 4 o 5 años. Y al cerrar eso se desploma la producción, ¿ya? La producción ahora se está achicando. Mira, más que producción, lo importante aquí es el volumen exportable desde el punto de vista económico, ¿ya? Porque el volumen exportable es igual a la producción menos el consumo, ¿ya? Lo que sucede en Ecuador, que está pasando es lo peor, cayendo la producción y subiendo el consumo de derivados de petróleo. Entonces cada vez nos queda menos. Si hay, en proyecciones que yo he hecho, yo estimo que hasta el año 30 podemos perder en 7 años la capacidad de exportador de petróleo, ¿ya? Porque se va achicando este volumen exportable. Si se cierra estos campos, ya pueden ser en 7 u 8 años, en 6 o 7 años, que le tocaría al próximo gobierno. O sea que ya estamos en un punto ya donde no se puede pasar la bola al otro, al que viene. Tendrá que tomarse medidas muy fuertes. Entonces, cuando yo hablo de la inversión, es que nosotros no tenemos la capacidad de invertir los miles de millones de dólares que se necesitan para la exploración. Pero al pasar con lo que están pasando ahora, con esto, pues, ¿quién va a invertir, por amor de Dios, una exploración que puede tomar 5 o 6 años, ¿ya? ¿No? De acuerdo. Y que en cualquier momento puede haber otra ronda de esas. Entonces, básicamente estamos condenando a perder la capacidad de exportador dentro de poco, ¿ok? Disculpe la larga
Gracias, Raúl. Bueno, usted decía que el remedio puede ser peor que la enfermedad y en este caso, si es que gana el sí en la consulta, Petroecuador tendría un año para retirar de manera progresiva toda actividad relacionada con la extracción de petróleo. Esto, pues, han dicho que supone un desafío porque debido a las demoras habría que retirar una costosa infraestructura y apagar los pozos petroleros en operación. Con su experiencia, Raúl, ¿qué implicaría esto de retirar toda actividad relacionada a la extracción en unos pozos que ya se están explotando? Mire, eso no solamente que va a ser una cuestión costosísima, dificilísima, sino que hasta un poco peligrosa, ¿ya? Porque esos pozos son nuevos, ¿ya? Al intervenir esos pozos, que son muy activos, que tienen todavía mucha presión, pueden haber hasta problemas. Generalmente lo que se abandona es lo que ya no sirve, lo que ya después de 80 años un campo ya dejó de producir, no tiene presión, no tiene nada. Pero en este caso es un caso sinceramente increíble dentro de la industria. Acá la gente oye eso y no puede creer que eso pueda pasar, especialmente con campos que ya están en producción. Ahí lo que tienen que hacer es abandonar pozo por pozo, son 250 pozos, pero abandonar no es cerrarlo e irse. Abandonar quiere decir que tienes que entrar al pozo, sacar toda esa tubería que está ahí, todos esos equipos que a veces se quedan entrampados, tienes que pescar, como se dice, ¿no? Después tienes que poner tapones de cemento en las diferentes formaciones, ¿no? Y después de eso, desmantelar unas estaciones de producción gigantescas, con altísimo contenido de crudo, de gases, de presión. Es una cuestión sinceramente gigante, ¿no? Bueno, eso es importante conocerlo. Ahora, Raúl, también mucho se menciona sobre, como argumento para votar a favor de dejar el petróleo bajo tierra, y es que es un crudo del ITT muy pesado, que tiene un castigo muy grande y que en realidad no le representa tanto al país debido a que es muy pesado. ¿Usted cómo ve ese argumento? Mire, en efecto, el crudo es pesado, ya, pero se lo maneja. El crudo, ahí se habla de la melcocha, de toda esa cosa. Hay una formación, ya, que sí produce un crudo extra pesado, pero la proporción de ese extra pesado, ¿no? O medio brea, es pequeña, es como 5 o 8% de todos los 55,000 barriles, número uno. Número dos, existe la tecnología para manejar esos crudos pesados. Por eso que tenemos, por ejemplo, un oleoducto de crudos pesados que usted ha oído, ¿ya? Son oleoductos que tienen características especiales para manejar crudos. Ese crudo se produce en millones de barriles en diferentes partes del mundo. Es el mismo crudo más o menos del bloque 16, que se lo ha producido por 40 años, ¿ya? Entonces, ahora, con respecto al precio, sí, la calidad no es buena, pero se lo mezcla con el resto de crudos y se consigue, digamos, todavía el crudo napo. O sea que no es que es una cosa, eso que hablan de mecocha, de brea, que no sirve, no es correcto. Se están vendiendo los 55,000 barriles, ¿ya? Como parte del crudo napo. Bueno, eso es importante entonces, amigos, conocerlo como argumentos para que puedan formar nuestra opinión respecto a qué votar en esta consulta del Yasuní. Ahora, Raúl, también entre los argumentos que se mencionan para dejar bajo tierra ese petróleo es que es una de las zonas con mayor diversidad por metro cuadrado del planeta y también, bueno, es un área petrolera, pero quizás el tema de la mayor diversidad pueda pesar más por sobre el petróleo, ya que hay que proteger esas especies que están habitando allí. Son más de 2,000 especies de árboles y arbustos, 204 especies de mamíferos, más de 610 especies de aves, 121 especies de reptiles, 150 especies de anfibios y 250 especies de peces que se estarían protegiendo si es que dejamos ese crudo bajo tierra. ¿Cuál opinión le merece a usted? Mire, yo estoy por la biodiversidad, yo soy un ciudadano del mundo, todos estamos por la biodiversidad, ¿ya? Pero esa posición es totalmente exagerada, ¿ya? Y no quiero usar otros términos. Eso está hablando del todo el Yasuní, pero lo que falta decir es que el impacto de estos campos es una infinitésima, es 1 sobre 10,000, no es un milésimo, es un 10 milésimo de todo. Es una cantidad pequeñita, son alrededor de 80 acres. Y lo que falta también decir cuando se dice que se está dañando todo esto, es que con la nueva tecnología, ya no hay mayor huella ambiental. ¿Por qué?
porque antes, por ejemplo, cuando desarrolló el Texaco, los campos Sacha, Shushufindi, hay 400 plataformas porque se perforaban pozos verticales, ¿ok? Entonces, en cada uno, ahora no, ahora según una plataforma se puede perforar hasta 30 pozos horizontales o desviados. Entonces, es muy pequeña. El otro problema también que ha habido antes es el asunto del agua, ¿verdad? Esa agua contaminada que se botaba en los ríos o las piscinas en esa época, no es mala fe, sino que la tecnología ha evolucionado. Pues tampoco cuando yo era niño, y soy mucho mayor que usted, no se usaba por cinturones de seguridad. O sea que claro, no puede juzgar ahora que era mal padre que no usaba, ¿no? Entonces, esa agua se la reinyecta, ¿ya? Entonces, no hay agua en el camino. Entonces, estamos hablando extremos, ¿no? Al decir que hay estas cantidades de árboles, se está insinuando como que esto está dañando todo eso y no es correcto, ¿ya? No es correcto. Hay que ponerlos en lo propio. Incluso la pregunta me parece a mí bastante sesgada, ¿no? Esa pregunta debe haber sido, tiene usted dos alternativas: o se deja esto abajo, o se pierden los ingresos que están envasados en esto y que pueden afectar esto, ¿no? Y que el efecto de esto equivale a 80 acres dentro de 800,000 acres, digamos, ¿no? Sopesándolo, eso no está. Ahora, Raúl, hablando de los costos que implicarían la decisión de dejar bajo tierra Petroecuador, ha dado una cifra y mencionaba que se calcula en 16.470 millones. Esto incluye algunos rubros, por ejemplo, mencionaba Petroecuador 13.800 millones que el Estado dejaría de percibir en ingreso en los próximos 20 años porque ya no se extraerían las reservas que tiene este campo. Costos de abono del campo que ascienden, según Petroecuador, a 467 millones. También se proyecta 251 millones el costo de las compensaciones sociales que tendría que hacer. Esa cifra incluye las pérdidas económicas para el país por el empleo que se perdería cuando cierren las operaciones. Y también se menciona la inversión de 1.952 millones en las instalaciones e infraestructura que ha hecho Petroecuador y que tendrían que ser retiradas. Como ves, esa cifra que da Petroecuador, 16.470 millones, que es lo que se tendría que en pérdidas si es que la consulta gana el sí y se decide dejar bajo tierra ese petróleo. Mire, estos números son alarmantes, son fuertes. Yo como ingeniero y businessman, porque mi capacidad ahora es asesor de empresas grandes en asuntos de esto. Yo tengo que basarme en lo que tengo a la mano, principalmente, y proyectar. Lo verídico, lo que se puede comprobar es la falta de ingresos brutos de 1.200 millones de dólares anuales, ¿no? Verídico también, y yo creo a Petroecuador que va a tomar 450 millones de dólares de abandono. Y esas cosas, de acuerdo a la Corte, tiene que hacerse en un año. Por el amor de Dios, tiene que salir 1.650 millones más en menos de un año. Si a eso le agregamos, ¿ya?, que los ingresos de este año han caído porque la producción ha caído y el precio ahorita del petróleo está como 8 a 10 dólares menos que el presupuesto. Y el presupuesto fue hecho en 525 millones, 525,000 barriles por día, estamos produciendo 480. Entonces, discúlpeme, pero estamos yendo al abismo económico. Y me llama la atención también que los candidatos no están tomando esto con la seriedad del caso, ¿ya? En el sentido de que eso debe ser debatido. Entonces, yo me baso en eso, que es lo real. Las proyecciones, los 14.500, son proyecciones al futuro, ¿no? En base y ese futuro trae. Entonces, eso está sujeto a varias premisas, a varias asunciones. Lo que sí le puedo decir es que actualmente se producen 55,000 barriles. Dentro de Ichipingo solamente se han puesto 2 plataformas, o sea que se ha explotado solamente una quinta parte quizás del campo, ¿no? O sea que hay más por producir, quizás se puede llegar hasta 80, 100,000, ¿ya? No va a ser fácil mantener esa producción porque el petróleo pesado es más difícil de mantenerlo porque hay mucha agua que se produce, ¿no? Pero hay tecnologías, quizás viniendo un aliado estratégico que tiene experiencia en Canadá, se produce muchísimo este crudo, se puede mantener. Pero este es el único crudo que está sosteniendo un poco la declinación de los campos antiguos. Al sacar este crudo fresco de ahí, ¿no? Esto se va al suelo, ¿no? Entonces, usted se imagina si ahora la debacle económico por la importación de combustible que está subiendo, si a eso usted le quita eventualmente, ¿no?, que vamos a tener que importar petróleo también crudo, además de combustible,
por amor de Dios, ¿cómo se va a poder reemplazar eso? Bueno, importante de estos argumentos y gracias a Raúl Ortiz San Martín, consultor petrolero internacional, por ayudarnos a aclarar y formar un criterio más informado respecto a qué votar en esta consulta popular. En este caso nos referimos al Yasuní ITT. Gracias, Raúl, y un saludo desde Quito, Ecuador, hasta Texas, en Estados Unidos.